Voy a compartir los archivos que vamos a utilizar pues el día de hoy. Ya, estamos observando, ¿no? Se ve la diapositiva, si pueden confirmar. Sí, ingeniero, sí se visualiza. Ya, muy bien, gracias. Bueno, lo que vamos a ver pues son los adicionales, la recepción y liquidación de obra, ¿no? Como ustedes saben, primero voy a hacer el comentario y luego vamos a realizar pues el desarrollo según el marco normativo. Los adicionales, todos queremos que no se presente durante la ejecución de la obra, ¿no? Queremos que la obra se inicie y se termine en el plazo indicado en el contrato, ¿no? Pero es difícil que se pueda cumplir. Se van presentando durante la ejecución imprevistos que no son imputables a ninguna de las partes en algunos casos, ¿no? Van apareciendo, digamos, adicionales, como el caso que estamos comentando, las ampliaciones de plazo, los mayores metrados, deficiencia del expediente técnico, y eso evidentemente va a repercutir pues en el plazo de ejecución, ¿no? Y una vez que se termina la obra, viene la etapa de la recepción y viene la etapa de la liquidación. El reglamento habla pues sobre los adicionales y obras nuevas, ¿no? Y siempre confunden, un adicional es igual a una obra nueva, es como una suspensión es igual a paralización, como ya lo hemos comentado, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? En el caso de adicionales, le digo a usted, ¿es igual a una obra nueva o no? ¿Qué dicen? A ver, ¿adicional igual a obra nueva? No, dice Denis, ¿no? ¿Qué dicen los demás colegas? A ver, no, también. Sí, dice Doris, no, dice alguien sí. Bueno, mayor porcentaje, no. De ninguna manera, como dice Juana. Bueno, están apareciendo más ingenieras que ingenieros, están participando, muy bien, los felicito. Efectivamente, son dos cosas totalmente diferentes. En la primera línea, digamos, la descripción o el concepto es igual. Pero en la línea siguiente, ahí lo define ya, digamos, se da a conocer la diferencia entre uno y el otro. ¿A qué me refiero? Lo siguiente. Un adicional y la obra nueva no está considerada en el contrato, ni tampoco en el expediente técnico. ¿Es así o no? Hasta ahí son iguales. La diferencia viene a continuación. En que en el adicional, si bien es cierto, no está considerado en el contrato, ni tampoco está en el expediente técnico, pero cuya ejecución es indispensable y necesaria para cumplir con la finalidad del proyecto. En cambio, una obra nueva también no está considerada en el contrato, ni en el expediente técnico, pero cuya ejecución no es indispensable para cumplir con la finalidad del proyecto. Ahí está la diferencia. ¿Ya? En que la obra nueva no tiene que ver en lo absoluto en la obra principal. No tiene que ver nada. Yo puedo terminar la obra principal y después puedo terminar esa obra nueva. O viceversa, puedo empezar la obra nueva y luego puedo ejecutar el adicional. Perdón, el adicional. ¿No? No tiene que ver nada. ¿Ya? Entonces, las cosas son totalmente diferentes. Muy bien. Claro, el reglamento también dice pues, que los adicionales pueden ser hasta el 15% o mayores del 15% hasta un 50%, ¿no? En la cual se incluyen los mayores metrados. Pero ten en cuenta de que es un sistema de precios unitario. Cuando excede el 50% ya se resuelve el contrato, ¿no? Es lo que dice el marco normativo. Aparte que interviene también la Contraloría. Y la recepción es cuando ya la obra se ha terminado. La recepción de la obra es, digamos, es un procedimiento en la cual tiene por finalidad que el comité de recepción verifica si la obra se ha concluido de acuerdo a lo que indica el expediente técnico. Es decir, los planos y especificaciones técnicas, ¿no? Esa es la finalidad de la recepción. Ellos van a revisar de manera minuciosa todo el proyecto, toda la obra. Si está, digamos, se ha ejecutado de acuerdo al proyecto, al expediente técnico, se resecciona la obra. Si hay observaciones, evidentemente no se resecciona la obra, ¿no? Y eso lo da, digamos, pues, el comité de recepción, ¿no? Ellos son los que van a definir si el contratista ha cumplido o no. Una vez que se resecciona la obra, viene ya la etapa de la liquidación, pero cuando se resecciona la obra, ya el contratista, digamos, ya no se hace cargo de la obra. La responsabilidad, es decir, el cuidado, la guardianía, el mantenimiento, ya es por cuenta de la entidad. Muy aparte de los hechos ocultos que se puedan presentar, digamos, después de la recepción o después de la liquidación. Eso sí, cuando son hechos ocultos, el contratista tiene la obligación de hacer la reparación de respectiva sin ningún costo a la entidad, ¿no? Y una vez que se recepciona la obra, viene pues la liquidación, ¿no? A partir del día siguiente, el contratista tiene un décimo del tiempo o 60 días en que resulte mayor para presentar la liquidación. En realidad, la liquidación la presentan tanto el contratista como el supervisor. Los dos presentan la liquidación en el mismo tiempo, donde no va a dar a conocer pues, cuánto realmente costó la obra. ¿Ya? Y decirle también que ya salió el reglamento de la ley. El reglamento de la ley más adelante, que esto va a traer en vigencia recién en abril, aproximadamente el 22 de abril ya entra en vigencia el reglamento de la ley 32.069. ¿Ya? NECRAN va más adelante, está programando un curso exclusivamente relacionado a esta nueva ley. ¿Ya? A este nuevo reglamento, perdón. Muy bien, son los temas que vamos a tratar pues el día de hoy. Le he comentado así de manera resumida. En detalle lo vamos a ver viendo las diapositivas. ¿Ya? Muy bien. Ya ustedes saben, si hay preguntas, lo puede hacer en el momento que te crea conveniente. No lo que hemos estado comentando. Los adicionales ya que ya no consideran en el expediente técnico ni en el contrato,
cuya realización resulta indispensable y o necesaria para el cumplimiento de la meta prevista de la obra, ¿no? Y que da lugar a un presupuesto adicional. Claro, el presupuesto adicional lo elabora, pues, como dice el reglamento, el contratista, ¿no? A través de su residente. Claro, si es un adicional donde demanda, pues, especialidades, ya el contratista contratará, pues, de a un especialista, ¿no? Evidentemente que el adicional lo va a pagar la entidad, ¿no? De ahí va a salir otro expediente técnico, donde va a haber un presupuesto, evidentemente, ¿no? Y ahí le va a indicar cuánto va a ser el costo del adicional. ¿Quién lo presenta entonces? ¿Quién lo elabora? El contratista trae su residente. Lo presenta a su supervisor, el supervisor lo revisa, ¿no? Lo entrega a la entidad y la entidad finalmente lo aprueba a través de una resolución, ¿no? Eso es lo que dice el marco normativo. Dice, las prestaciones adicionales se aprueban únicamente si son indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, es decir, solamente en el supuesto que sin ellas el contrato no puede ejecutarse, ¿no? Bien claro lo dice la definición, es necesario e indispensable para poder cumplir con la finalidad del proyecto. Eso es un adicional. A ver, creo que hay preguntas. A ver acá, José, ¿el momento de la marcha blanca está prevista o se hace antes de la recepción de la obra? Bueno, la marcha blanca tiene por finalidad, pues, en realidad eso no le indica el reglamento, ¿eh? Si nosotros leemos en estos momentos, digamos, el artículo 208 relacionado a la recepción, no indica nada de la marcha blanca, ¿ya? Pero sí dice el reglamento que la recepción tiene por finalidad que el comité verifique que todo esté trabajando de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, el caso, vamos a poner de las cisternas, ¿no? Los motores. Los motores están trabajando, están impulsando, digamos, del agua de la cisterna al tanque. Que todo esté trabajando perfectamente bien, esté funcionando todo. Pero no habla digamos, el reglamento vigente acerca de la marcha blanca. Pero eso, digamos, vuelvo a repetir, el que verifica que todo esté, digamos, esté operativo es el comité de recepción. Realizará todas las pruebas que ellos crean convenientes demostrando que todo esté trabajando, que todo está operativo. A ver, acá, yo, todo adicional debe estar enmarcado dentro de la ruta crítica. Evidentemente, el adicional necesariamente tiene que estar en la ruta crítica, si no, no es un adicional. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos? Que va a haber una ampliación de plazo. ¿A cuál se llama mayores prestaciones? Bueno, es cuestión de ¿qué cosa es una prestación? Las prestaciones son contratos, ¿no? A eso se refiere, mayores contratos. El adicional genera una nueva prestación, ¿no? Los mayores gastos generales también igual. Se va a ampliar el presupuesto. ¿El tiempo de la liquidación se da por la magnitud de presupuesto de la obra? No. Bien claro lo dice el reglamento. Contratista, tú tienes un décimo del tiempo o 60 días el que resulte mayor. Ahí no dice el envergadura de la obra, si es pequeña, mediana o grande la obra. No, habla en términos generales. ¿Ya? Un ejemplo sencillo, ¿no? Vamos a suponer que el tiempo de duración de la obra sea 90 días. 90 entre 10 es 9, versus 60 días, el reglamento dice el mayor. ¿Cuál es el mayor? 60 días. Tiene 60 días contratista para que presente la liquidación. Y como le digo, no lo presentan los dos. Perdón, no lo presenta el contratista, sino también el supervisor. Y si no lo presenta el contratista, ¿no? La entidad pues designa al supervisor para que lo elabore. O puede ser también un tercero, ¿eh? Y el costo que demande se le endosa al contratista en la liquidación. ¿Se paraliza la obra hasta aprobar la elección? No, tiene otro frente de trabajo. Si hay otro frente de trabajo, evidentemente que la obra no se va a paralizar, la obra va a continuar. ¿Ya? En caso, aplicaría adicionales de obra si se ha contratado con el sistema de suma alzada. Bueno, es indistintamente el sistema de contratación. Indistintamente. Inclusive de la modalidad de contratación. Por ejemplo, en el caso de concurso oferta, el que elabora el expediente técnico, ¿quién es? Es el mismo contratista. ¿Ya? Claro que los adicionales, digamos, en omisión de partidas, en ese caso el contratista no puede solicitar un adicional, salvo que sea vicios ocultos. Ahí sí va a proceder un adicional. Pero puede ser, los adicionales pueden ser en el sistema de contratación, es decir, suma alzada, precio unitario o mixto, o en la modalidad de contratación, ¿no? Ya en mano, concurso oferta, cualquiera de ellos. Miller, si la adicional se ejecuta dentro del plazo contractual, ¿se cancela los gastos generales? No, esa es habilidad ya del contratista. Por ejemplo, un presupuesto tiene sus gastos generales y los gastos generales están en función al tiempo. Olvidemos nosotros si hay adicional, etcétera, solamente el contrato principal. Yo, contratista, la obra está programada para 90 días. Lo termino en 60, por ejemplo, 60 días. La entidad no me va a descontar por los gastos generales en función a los 60 días, teniendo en cuenta que la obra se debió terminar en 90, ¿no? A mí me van a pagar igual, el 100% de los gastos generales. Esa habilidad ya del contratista, de haberlo terminado antes. Voy a deshabilitar porque aparecen ahí que están rayando. Listo. Brille, terminamos con Brille para continuar. Siempre voy a estar avanzando a la diapositiva y luego contestar la pregunta, ¿ya? No puedo contestar todas, evidentemente, por el tiempo. Si la entidad me niega el adicional por no cumplir los procedimientos, y bueno, si no cumple con los plazos y los procedimientos, evidentemente que le va a denegar. No, si el contratista puede volver a solicitar el adicional, no puede, como por ejemplo el adelanto. Por decirle algo, el caso de los adelantos. Las ampliaciones de plazo también. Las ampliaciones de plazo tienen 15 días luego de haber terminado la causal para que el contratista pueda solicitar la ampliación de plazo. Si lo presenta el día 16, ¿no? Se le puede otorgar la ampliación de plazo, a pesar cumplió con toda la documentación. El reglamento no lo dice, pero es más seguro que no. El caso del adelanto directo también dice lo mismo, ¿no? A la firma del contrato, el contratista tiene 8 días para solicitar el adelanto.
Lo solicita el día 9, la entidad no le va a otorgar el adelanto. Para eso son las fechas, pues, que indica el reglamento. Si lo presenta después, no le van a otorgar, o digamos en este caso, el adelanto o el caso de la ampliación de plazo. Y lo mismo el adicional. El adicional tiene un plazo, ¿no? 15 días tiene el contratista para presentar el adicional. Lo presenta el día 16 o 17, el supervisor le va a decir, ya no procede. Pero acá viene lo otro, ¿no? El adicional es algo indispensable y necesario para cumplir con la finalidad del proyecto. Entonces, si no se va a hacer el adicional, evidentemente no se va a poder cumplir con el proyecto, no se va a terminar. Entonces la entidad, pues, no sé, en los contratos, indicará pues penalidades al respecto, porque no le conviene tampoco a la entidad resolver el contrato, ¿no? O decir, por ejemplo, no procede el adicional, imposible. Ya no lo dice en detalle el reglamento. En este nuevo reglamento que ha salido, bueno, hay mucho por investigar, ojo, porque son 389 artículos y hay muchas innovaciones en este nuevo reglamento, ¿no? Que yo, por ejemplo, así como yo, casi todos los colegas que están en la parte de construcción, estamos analizando artículo por artículo, ¿no? Porque es bastante, no está tan ordenado como el marco normativo vigente. Y ha habido una modificación sustancial, ¿eh? Está vigente, sí, hasta, bueno, el reglamento ha salido, pues, que dice que entra en vigencia hasta el 22 de abril. Quiere decir que el reglamento vigente hasta ahora es hasta el 21 de abril. ¿Ya? Porque el 22 de abril ya entra en vigencia el nuevo reglamento. Por lo tanto, las obras que ustedes están ejecutando todavía tienen que regirse a través del reglamento vigente. Un adicional contributivo vinculante, efectivamente, claro, así es, efectivamente. El adicional forma parte de la ruta crítica, si no, no sería un adicional, pues. Bueno, vamos a continuar y luego regresamos a las preguntas, ¿ya? Luego vamos a ver unos ejemplos que también están en la diapositiva. Acá ya vamos a ver las opiniones relacionadas, pues, a los adicionales, ¿no? Dados por el OCE. Dice, opinión OCE 069 del 2021, los documentos que integran el expediente técnico se interpretan en conjunto, proporcionan información suficiente, coherente y técnicamente correcta. A ver, voy a dejar de compartir porque están rayando. No sé si la corporación puede eliminar, sacar de la sala a los participantes que están rayando, pero yo de todas maneras lo voy a deshabilitar. ¿Listo? Sí, sí, ya está deshabilitado, ya no me puedo rayar. Muy bien. Bueno, el expediente técnico, como todos sabemos, es una herramienta relevante para el residente y para el supervisor. Es un conjunto de documentos de ingeniería y como tal se deben interpretar en su conjunto. Debe proporcionar información suficiente, coherente y técnicamente correcta. Esa es la finalidad del expediente técnico. También debe dar a conocer la característica, el alcance, la forma de ejecución de la obra y la condición del terreno donde se va a ejecutar la obra. Si cumple ese expediente técnico, digamos, esa característica, podemos decir que el expediente técnico es eficiente. Si no proporciona información suficiente, coherente, ¿no? Y técnicamente correcta, podemos decir que es un expediente técnico deficiente. No da a conocer las características, el alcance, la forma de ejecución de la obra, entonces es un expediente técnico deficiente. Y si es un expediente técnico deficiente, es una causal de solicitar una ampliación, pero un adicional. Evidentemente que el adicional va a generar, pues, una ampliación de plazo. Pero ojo, no reconocimiento de mayores gastos generales, porque el adicional tiene sus gastos generales. ¿Ya? Entonces, lo contrario a lo que dice la opinión OCE son expedientes técnicos deficientes. Dice nuevamente acá, dice, independientemente de la obligación de revisión del expediente técnico, en el artículo 177 del reglamento, a partir de la cual se podría advertir ciertas deficiencias que motiven la necesidad de ejecutar algunas prestaciones adicionales a efecto de formalizar el trámite para la aprobación de un adicional de obra. El contratista deberá seguir el procedimiento respectivo conforme al artículo 205 del reglamento. Es decir, como ya ustedes saben, tanto el residente como el supervisor tienen como función revisar el expediente técnico. Todas las observaciones, todos los errores que pueda tener, los dan a conocer en ese informe. Y también la posible deficiencia que pueda tener el expediente técnico. Una deficiencia del expediente técnico, repito, es cuando no se da información suficiente, coherente y técnicamente correcta, ¿no? O existe una omisión total de la información en todos los documentos que forman parte del expediente técnico. Por ejemplo, en el caso de Suma Alzada, usted sabe que hay un orden de prelación. Primero son los planos, segundo las especificaciones técnicas, tercero la memoria descriptiva y cuarto el presupuesto. Si en el plano indica un concreto de 210 y en el presupuesto dice un concreto 175, hay una deficiencia del expediente técnico. ¿Es así o no? Porque un documento dice una cosa, es el plano, y en el presupuesto dice otra cosa. Pero el marco normativo dice, pues, que hay un orden de prelación. Lo que dice el plano se tiene que hacer, ¿no? Hay un error, en el presupuesto hay un error, pero lamentablemente el contratista va a tener que asumir, ¿no? En el presupuesto considerar, ¿no? Los materiales en función al concreto 210. Claro que en concreto 210 va a haber más cemento que en el concreto 175, por ejemplo, ¿no? Entonces esa diferencia lo va a tener que asumir el contratista, ¿ya? Y eso no origina un adicional, ojo, ¿eh? Solamente la información total, en todos los documentos, sí estaría generando un adicional. A ver acá. Buenas noches. Por favor, un ejemplo práctico de una reducción de prestación en una obra a suma alzada, condición de paso de aprobación, cómo evitar la mala interpretación de un menor metrado que no es aplicable en el sistema
de contratación. Bueno, en realidad, a suma alzada, no hay menor metrado. ¿Qué cosa es una mayor prestación? ¿No? Primero vamos con la reducción de prestación, es, eh, digamos, estamos hablando de contrato, pero también puede ser de una partida, ¿ya? De partidas. Por ejemplo, hay partidas en el presupuesto, pero que ya no se van a ejecutar, digamos así. La entidad que ha creído conveniente de no ejecutar esa actividad porque no es necesario, digamos así, o porque ya se ejecutó, ¿no? Hubo, digamos, error por parte del proyectista. Entonces, como va a haber partidas que no se van a ejecutar, evidentemente va a haber una modificación. ¿Qué se va a modificar? Los gastos generales, ¿no? Y evidentemente el costo directo, porque esa partida ya no se va a ejecutar. En el caso de menor metrado, si está hablando de suma alzada, bien claro lo dice el artículo 194, ¿no? En relación a la valorización. Se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto. Por ejemplo, a suma alzada, ojo, ¿eh? Si el metrado del presupuesto en el expediente técnico de una actividad X dice 100 metros cúbicos y el contratista hizo 80 metros cúbicos, porque con los 80 metros cúbicos cumplió con la finalidad de esa actividad. Ha hecho menor metrado. En vez de hacer 100, ha hecho 80, pero con los 80 ha cumplido, ¿eh? Ojo, ha cumplido. Con esto quiero decir que los metrados son referenciales, ¿ya? Entonces la entidad le va a reconocer, le va a pagar los 100 metros cúbicos a pesar que ha hecho 80, porque así lo dice. Se paga este total de los metrados del presupuesto. Si fuera precio unitario, sí va a haber mayor metrado y va a haber menor metrado. A ver, un adicional necesariamente requiere el pronunciamiento del proyectista para su aprobación a pesar de la conformidad. Claro, claro. Eso ya la entidad puede, digamos, comunicar al proyectista que dio una opinión al respecto. Es necesario, ingeniero, el adicional, que ya el supervisor dijo que era necesario, queremos opinión de usted. Y no solamente la opinión del proyectista, sino la entidad puede pedir la opinión de otro especialista. ¿Ya? Esa decisión ya lo toma la entidad. Pero siempre es necesaria la opinión del proyectista, porque el supervisor se puede equivocar, ¿no? Porque hay de todo acá. Lamentablemente hay de todo. De repente el supervisor recién está haciendo sus pininos como tal, ¿no? No tiene mucha experiencia, digamos así, ¿no? Entonces la entidad puede pedir una opinión del proyectista si es necesario el adicional que está solicitando el contratista, a pesar que el supervisor ya lo notó en el cuaderno era que sí era necesario. ¿Ya? El que toma la decisión finalmente es la entidad. Es como las ampliaciones de plazo, por ejemplo, ¿no? El contratista presenta el informe de ampliación de plazo al supervisor, el supervisor dice sí, pero llega la entidad y finalmente le dice no, no procede la ampliación de plazo. Y lo que dice la entidad, eso es lo que manda. No necesariamente lo que dice el supervisor, la entidad lo va a acatar. A ver, acá Juan, en una obra de pavimentación urbana, el expediente técnico solo considera ejecutar la estructura del pavimento de 45 centímetros. Con la ejecución se detecta que el sistema de red general de desagüe en la vía está colapsada, que necesita cambio. ¿Será adicional de obra o obra nueva? Ya, si esa red de general está por debajo de los 45 centímetros, lamentablemente no es un adicional. Si estaría dentro de los 45, ahí sí sería un adicional. Y lo que dice Juan Varas es cierto, ¿eh? Muchas veces uno le demuestra, el residente le demuestra, digamos, a la entidad, a pesar que el supervisor también dijo sí es necesario, porque, digamos, la estructura del pavimento tiene 45 centímetros y hubo una sobrecavación y encontraron tubería, digamos, a 5 centímetros más, es decir, a 50 centímetros, que ya no está dentro de los 45. Y se observó que la tubería pues, ya estaba en malas condiciones, está en malas condiciones. Entonces, el contratista dice, bueno, vamos a hacer el pavimento todo ok y a futuro lo van a romper, ¿no? Entonces, como hemos detectado que la tubería ya está hasta el 100, ¿no? A pesar que no ha colapsado, pero en cualquier momento se va a presentar, entonces vamos a comunicar a la entidad que si sería factible realizar, digamos, un adicional entre comillas, ¿no? En realidad eso no sería un adicional, sería una obra nueva, ¿no? Porque ya no forma parte de la, digamos, de la ejecución del proyecto. Si estuviera dentro de los 45 centímetros, sí sería un adicional, ¿ya? Y esos son casos típicos, ¿ah? ¿Por qué creen ustedes que paran rompiendo continuamente la vereda, los pavimentos? Una de las razones es la que acaba de mencionar Juan. A ver, acá, José, 15 días del asiento del residente o la conformidad del supervisor. No. A ver, acá ahí hay una contradicción también que hasta ahora genera, digamos, una duda, ¿no? El residente dice, hace la anotación en el cuaderno de obra, ¿ya? Que es necesario un adicional. El supervisor dice sí, pero ¿a partir de qué fecha? ¿Que dice el supervisor o que dice el residente? ¿Qué pasa si el residente, a pesar que el día que lo ha anotado, ya comienza a elaborar el expediente técnico y el supervisor dice no? Ya no procede, pues, el expediente técnico. Es adicional. A partir que el supervisor dice sí, a partir de ahí se comienza a realizar el adicional. Pero también se corre el riesgo que finalmente llega a la entidad y la entidad dice no, no es necesario el adicional. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que también el adicional, para que se ejecute, tiene que haber una asignación presupuestal. Eso también lo dice el reglamento. Es necesario, sí, pero lamentablemente pues, no hay presupuesto, no hay plata para hacer eso. Finalmente la obra pues, se paralizará, pues, ¿no? Eso también es común, es frecuente en nuestro medio. ¿Se puede pedir adelanto el adicional? Bueno, sí, se puede pedir adelanto porque es otro presupuesto. Es otro expediente técnico. ¿Ya? Así como se amplía la garantía también. A ver, acá terminamos con Carlos. Si una partida de obra está contemplada en la ruta crítica del cronograma de ejecución y por deficiencia del expediente técnico, que formule el proyectista puede entrar el contratista a la entidad un adicional de obra con su respectiva ampliación. Bueno, un adicional en primer lugar, no, bueno, sí genera una ampliación de plazo, ¿ya? Una ampliación de obra, me dice.
A ver, contra la entidad, un adicional de obra con su respectiva ampliación de obra. Ampliación de plazo será. Ampliación de plazo debe ser, ya, claro, ampliación de plazo, ¿no? Con 1 o 2 o 3 días de anticipación ante el plazo. A ver, medicina, está contemplada, claro. Generalmente el adicional forma parte de la ruta crítica. Eso sí, de cajón. Y por deficiencia del expediente técnico que formule el proyectista, puede solicitar el contratista a la entidad un adicional. Ya, hasta ahí con su respectiva ampliación. Ampliación de plazo es con 1 o 2 o 3 días. No, es que recién dice con 1 o 2 o 3 días de anticipación ante el plazo. A ver, la ampliación de plazo, perdón, el adicional va a generar una ampliación de plazo, pero la ampliación de plazo está en función al cronograma. Acuérdense que el adicional genera un expediente técnico, y en ese expediente técnico va a haber un cronograma. La ampliación de plazo estaría en función a ese cronograma. Vale, voy a compartir la ley de contrataciones a la fecha vigente. Bueno, eso lo puede encontrar pues en el Google. ¿Ya? El reglamento de la ley de contratación del Estado vigente se lo encuentra en el Google. En el caso de los expedientes técnicos deficientes, cabe proceder con un nuevo componente, como un componente no. Si hay deficiencia, ya hemos dicho, una es la causal. Mire, hay 3 causales por las cuales se produce un adicional. La primera causal, por deficiencia del expediente técnico. La segunda causal, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. La tercera causal, causas no previsibles en el expediente técnico, que no es responsabilidad del contratista. Ahí están las 3 causales. Por lo tanto, una deficiencia del expediente técnico es una causal de un adicional. Muy bien, vamos a continuar. Luego regresamos a las preguntas. Ahí está, como le estaba comentando, una de las causales, deficiencia del expediente técnico. Una deficiencia es un defecto, una imperfección de algo. Un defecto implica la carencia de alguna cualidad propia de algo, ¿no? Ya hemos dicho la opinión del OCE, una deficiencia del expediente técnico cuando no brinda información suficiente, coherente y técnicamente correcta, ¿no? Cuando no define la característica, el alcance, la forma de ejecución de la obra y la condición del terreno donde se ejecuta la obra. No lo define. En otras palabras, se puede definir una deficiencia en un expediente técnico cuando no presenta información suficiente. Es decir, lo opuesto al concepto de eficiente del expediente técnico, ¿no? Tal como lo indica la opinión del OCE en el número 069. Deficiencia les cuenta. Acá estamos viendo otra deficiencia del expediente técnico según la opinión OCE número 123-2020. Yo les recomiendo que lean las opiniones del OCE. Son bien interesantes y le permite aclarar varios conceptos que no lo detalla el reglamento. Si bien la omisión de información, mire, si bien la omisión de información en alguno de los documentos que forman parte del expediente técnico, pero detallado en otro, el ejemplo que le dije, ¿no? En el plano dice 210 kilos por centímetro cuadrado del concreto y en el presupuesto dice 135 kilos por centímetro cuadrado. ¿Es una deficiencia? Sí, es una deficiencia, pero eso no amerita un adicional. Sigamos leyendo. Dice, ¿no? Nuevamente, si bien la omisión de información en alguno de los documentos que forman parte del expediente técnico, pero detallado en otro, podría considerarse una deficiencia del expediente técnico. Solo la omisión total de la información, entiéndase, en todos los documentos que conforman parte del expediente técnico, podría generar la aprobación de una prestación adicional, independientemente del sistema de contratación, como le mencioné también. ¿Ya? Esquema la solicitud y la adicional, ¿no? A la pregunta que también hizo uno de los colegas. ¿Cómo es el procedimiento para que proceda un adicional? Primero tiene que ser necesario, indispensable, ¿no? Ese en primer lugar, ¿no? ¿Y quién lo solicita? El que solicita, evidentemente, es el contratista, a través de su residente, ¿no? El supervisor es el que va a emitir una opinión. Verifica si es indispensable y es necesario realizar este trabajo. Sí, por lo tanto, es un adicional. Tiene 5 días el supervisor para emitir una opinión. A partir de que el supervisor da la opinión favorable, a partir de ahí el contratista tiene 15 días para elaborar el expediente técnico del adicional. ¿Ya? Tiene 15 días para elaborar. Ahora, si el contratista, el gerente de la empresa ve que el residente es un adicional complejo y no tiene, digamos, la experiencia, puede contratar pues, a otro especialista, ¿no? Para que elabore el expediente técnico de ese adicional. Ahí va a haber, pues, digamos, el presupuesto y los precios unitarios. Siempre se tienen que considerar los precios de los recursos del presupuesto principal. Si son recursos o son partidas nuevas, en las cuales también aparecen materiales que no estaban en el contrato principal, se tiene que deflatar, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya estamos 24 de... ¿Estamos 24 o no? A ver, sí, estamos 24. Estamos 24. Hoy día, por ejemplo, tenemos el precio de este material X, ¿ya? Y la fecha del presupuesto ha sido, pues, en junio. Entonces yo tengo que deflatar el precio de hoy día, lo tengo que llevar a la fecha del mes de junio. ¿Cómo lo llevo? Con los índices de precio. De esa manera estoy deflatando el precio. Estoy llevando el precio del momento a la fecha del valor referencial. Una vez que el contratista ha elaborado el expediente técnico, se lo presenta al supervisor. El supervisor tiene 10 días para poder analizar, chequear, verificar que todos los documentos del expediente técnico del adicional están correctos, están conformes. Si hay observaciones, el reglamento no dice qué pasa si hay observaciones. ¿Cuánto tiempo tiene el contratista para poder levantarlo? No lo dice. En el caso de la valorización es también igual, ¿no? Dice el reglamento, una vez que el contratista presenta el informe de valorización, el supervisor tiene 5 días del mes siguiente para revisar y aprobar. Pero no dice el reglamento, si el supervisor encuentra observaciones, no dice en cuánto tiempo lo tiene que levantar el contratista, no lo dice.
Se supone que el contratista lo tiene que levantar dentro de los 5 días que tiene el supervisor. Y para esto, el supervisor tiene que haber hecho su validación ya el primer día de los 5 días. Detecta el error, le dice, contratista o residente, mira, acá hay errores en tu informe de valorización. Corrígelo. Te doy 2 plazos para que puedas levantarlo. Ya está en el tercer día. El cuarto día lo reviso, todo ok, y el quinto día lo estoy presentando. Lo mismo sucede en el caso del expediente del adicional. Expediente técnico adicional, yo supervisor tengo 10 días. 50 observaciones, digamos, me voy a demorar 6 días. Por ejemplo, le doy 2 días para que levante las observaciones, ya van 8. En el día 9 lo reviso, todo está ok, y el día 10 ya lo estoy presentando. O sea que tiene que ser dentro del plazo. ¿Ya? Y finalmente la entidad tiene 12 días hábiles para revisar toda la información del contratista y del supervisor, ¿no? Y finalmente, pues, a través de, de una resolución, se decide si se aprueba o no el adicional. ¿Ya? Si la entidad demora en emitir y notificar la resolución de aprobación, digamos, de ese adicional al contratista, el contratista va a solicitar ampliación de plazo. ¿Está claro? A ver, vamos a ver si hay preguntas. Uy, cantidad de preguntas. A ver, vamos a ir, el contratista, sí, si el contratista se pasa, bueno, ya le dije, ya le comenté al respecto. El reglamento no dice nada si se excede los 15 días. A ver, sentido común nada más, sentido común. El contratista no lo presenta el día 15, lo presenta el día 16, pero tiene que ser dentro de los 10 días que tiene el supervisor, ¿ya? No puede ser, digamos, en el día 27, y agarró los 15 días y agarró los 10 días del supervisor. Ya no sería. O sea, si lo presenta el día 15, 16, 17, dentro de los 10 días que le corresponde al supervisor, no habría problema. ¿Ya? ¿Está claro, Arturo? Más bien el supervisor va a tener menos tiempo para poder revisar el expediente técnico, ¿no? Lo va a ajustar al supervisor. A ver, acá me consulta, el proyectista se está omitiendo. A ver si puede hacer la pregunta completa, Rafael. Bueno, ya hemos dicho que la entidad puede pedir una opinión al proyectista. El supervisor puede decir sí, y el proyectista dice no es necesario. ¿Ya? Y la entidad dice, bueno, me parece que la opinión del proyectista no me convence. Entonces voy a solicitar la opinión de otro especialista. Eso también lo puede hacer la entidad. Cuando dice simplemente días, son días calendarios. ¿Ya? Cuando dice, por ejemplo, acá 5 días, 15 días, 10 días, son días calendarios. A ver, acá Lenin, si el residente de obra presenta su informe de compatibilidad sin observaciones y durante la ejecución presenta deficiencias o no se consideraron partidas necesarias, en ese caso, ¿de quién es responsabilidad y cuál es? Bueno, en algunos casos la entidad le dice, bueno, ya te hemos dado un tiempo. Mire el tiempo, ¿ah? En realidad, el artículo 177 es para, digamos, como un apoyo al contratista. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando los postores compran las bases, ¿no? Hay un calendario. Y ese calendario le dice, si hay observaciones, ¿no? Tienes tantos días para poderlo dar a conocer. Observación del expediente técnico, ¿es así o no? Ese es lo primero. Lo segundo es el artículo 177. Lo tienes que revisar dentro del plazo. 15 días siempre y cuando el tiempo de duración sea menor o igual a 120 días. Y un mes si el plazo de ejecución es mayor a 120 días. Lamentablemente, tampoco ahí no lo observates. Tendrás que asumirlo, pues, ¿no? Leer así la entidad. ¿Ya? La entidad siempre tiene toda la de ganar, pues. A ver. Respecto a adicionales, también habla la opinión, las observaciones y el principio de eficacia y eficiencia que no se le menciona, no menciona la ley. Ya. ¿Cuál es el porcentaje máximo de gastos generales del costo directo? Bueno, no hay un porcentaje máximo, ¿no? Usted sabe que los porcentajes de los mayores gastos generales, ya sea el contrato principal o los adicionales, se tienen que sustentar, ¿no? Se tiene que calcular de manera analítica. ¿Cómo salen esos porcentajes fijos y variables? En el caso del adicional también igual. Los gastos generales, en el caso de los costos indirectos, los gastos generales son propios del adicional. No es que si en el contrato principal dice 10%, el adicional va a ser el 10%. No, lo tiene que calcular, pero teniendo como referencia la estructura, ¿no?, de los gastos generales variables del contrato principal. La utilidad sí es el mismo que el contrato principal. Si el contrato principal es 9%, los gastos generales, la utilidad del adicional también van a ser, digamos, ese porcentaje, 9, 8, 10%, según el porcentaje que esté en el contrato principal. ¿Ya? A ver, vamos a... El etapa de proceso de selección se puede... Claro, pues si ahí está el calendario, aparece un calendario de las observaciones que pueda tener el expediente técnico. A ver, habíamos dicho que en los sistemas de contratación, llámese a suma alzada, a precio unitario, sistema mixto, hay adicional. En la modalidad de contratación, llave en mano, concurso oferta, también hay adicional. En el concurso oferta hago la aclaración, solamente proceden los adicionales por vicios ocultos. ¿Ya? No porque yo como contratista que he hecho el expediente técnico me voy a olvidar adrede de varias partidas para luego cuando empiece la obra decir, faltan acá las partidas digamos, de concreto simple. No, no procede el adicional porque yo mismo he elaborado el presupuesto, el adicional. Si son vicios ocultos, sí, ahí sí procede. ¿Ya? Terminamos con Edmar. ¿Cuántos días de ampliación de plazo me otorga si la adicional forma parte de la ruta crítica, ya que no existe otras partidas por hacer? Bueno, le estoy diciendo de que el adicional genera un expediente técnico. Y en ese expediente técnico va a haber presupuesto, análisis de costo, etcétera, y su cronograma.
su programación y su cronograma valorizado. Digamos. Es casi lo mismo documento que el expediente técnico del contrato principal. No digo que todos van a ser igual, no. Algunos de los estudios solo no va a haber, pues. Dependiendo también, ¿ah? Dependiendo. A ver, acá Sánchez, si un adicional para que sea aprobado por la entidad es hasta 15%, y ahí también está considerado los mayores metados. A ver, los adicionales pueden ser menores al 15% y mayores al 15%, hasta un 50%, incluyendo los metrados. Estamos hablando ya del sistema de precios unitarios. Muy bien, continuamos. Luego regresamos a la pregunta. Causales digamos, de la prestación de un adicional, como le estaba comentando, el artículo 34.5 de la Ley de Contratación del Estado, vigente, ojo, no estamos hablando del nuevo, porque todavía el nuevo no entra en vigencia. Como ya le dije, ¿no? Deficiencia del expediente técnico. Ya hemos dado el concepto de deficiencia del expediente técnico, tal como dice la opinión del OCE número 069 del 2021. Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato y causas no previsibles en el expediente técnico y que no es responsabilidad del contrato. Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato son casi lo mismo que la primera causal de ampliación de plazo. Caso fortuito o fuerza mayor. Situaciones, causas no previsibles en el expediente técnico y que no es responsable del contratista, el caso de los hechos ocultos. Las interferencias, ¿no? El estudio de suelo, por ejemplo, es un documento de ingeniería elaborado por un especialista. ¿Es un documento exacto o es un documento referencial? Ojo, que es de ingeniería. ¿Qué dicen ustedes? ¿El estudio de suelo es un documento exacto o es un documento referencial? A ver, Juan dice referencial. ¿Qué dicen los demás colegas? A ver. Bueno, Juan referencial, Elizabeth exacto, José exacto, David referencial. Bueno, está dividido una cosa, exacto y referencial. Ya, vamos a ir a un Excel. Referencial depende. Ya, muy bien, vamos a hacer un Excel y usted va a determinar si es exacto o es referencial. A ver. Ya, ¿está viendo el Excel? Confirmar si está viendo el Excel, por favor. Sí, Ya, ingeniero. ya, muy bien, gracias. Y este ejemplo siempre lo comento. Tenemos acá el terreno, ¿ya? Tenemos ahí el terreno. Es un ejemplo bastante objetivo. Ahí está el terreno, ¿ya? Vamos a darle la dimensión, digamos, 40, media cualquiera, 50, ¿no? Listo. Y acá tenemos uno de los ejes, entiendan bien lo que le digo, uno de los ejes. Uno de los ejes, ¿ya? Ahí está, ahí tenemos el ancho de la zanja, ¿no? La profundidad, y voy a asumir acá, el ancho de la zanja, digamos, es, digamos, 50, ¿ya? La altura de la zanja, para no dibujar si no me voy a demorar, digamos 0,90. Listo, ahí está. En el estudio de suelo, ¿hay alguna norma que nos diga, por ejemplo, que la calicata, digamos, 1, tiene que estar ubicada en una coordenada, digamos, 10,10? Que la calicata número 2, debe estar en una coordenada 25,35, y así las demás calicatas. Y la última calicata, por ejemplo, la calicata C3, digamos, una coordenada 15,45. ¿Hay alguna norma que diga eso? No te indica la calidad, no, te indica la cantidad. No, así es, así es. La posición no lo indica. No hay ni una norma que nos diga pues, que tal calicata va a estar ubicada a tal coordenada. No, no lo dice. No lo dice. Porque imagínense usted, está sobre el terreno, ¿ya? Usted no tiene ojo biónico para ver lo que hay del nivel, de abajo del nivel 00. No sabe. Es más, el especialista manda a su técnico, mira, anda tú al terreno y tú mismo eres ahí, ubica las calicatas, hace la perforación y saca la muestra y luego lo llevas al laboratorio y finalmente lo vamos a analizar. Listo, se acaba. Así es la figura. De repente en esas 3, 4, 5 calicatas no pudo encontrar ciertas interferencias, cables eléctricos de alta tensión, digamos así, tuberías, restos arqueológicos. Y en este eje 1, por ejemplo, tramo AVE, se encuentra, pues están excavando, digamos, el ancho de la zanja 50 y a 40 centímetros encuentran una tubería de desagüe. ¿Ya? Que viene así. Claro que lo voy a cortar. Ya esto continúa, evidentemente, en ambos lados. ¿Ya? Una tubería de desagüe a 40 centímetros. La pregunta es, ¿ese estudio de suelo que hizo el especialista está mal o está bien? ¿Lo hizo mal o lo hizo bien? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Lo hizo bien, lo hizo bien. No podemos decir, pues, no, que ese ingeniero no sabe hacer estudio de suelo porque hemos encontrado otros. No, uno no sabe lo que va a encontrar debajo del nivel 00. Entonces, ese es un vicio oculto. Esa tubería es indispensable. Es necesario desviarlo, reubicarlo. Porque si no, en ese eje 1, tramo AB, van zapatas, van vía cimentación. Y evidentemente van a ir columnas. Entonces, tengo que, digamos, realizar una prestación adicional.
es necesario, es indispensable realizar el trabajo, porque si no hace ese trabajo no voy a poder llegar al techo, pues. Puede avanzar otro frente, ¿no? También hubieron preguntas, ¿no? Tengo otro frente para avanzar, tengo el eje A, tengo el eje B, etcétera, para avanzar. Pero ahí va a llegar un momento que me voy a detener, porque no puedo llenar el techo si no he avanzado el eje 1, tramo AB. Se va a paralizar. Entonces, por lo tanto, ese adicional es necesario y es indispensable. ¿Ya? Dice acá, para el conforme a obra se presenta el estudio de suelo. No lo entiendo acá. Para el conforme de obra, para conformidad de obra, se presenta el estudio de suelo. No, bueno, acá no, en la conformidad de obra es cuando la obra se ha concluido. No sé si a eso se refiere. En la recepción es necesario el estudio de suelo. Ya, bueno, si creen necesario los integrantes del comité para saber digamos, el tipo de suelo o si el suelo tiene sal, el recomendó el especialista el cemento tipo 2 o tipo 5, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay observaciones a la adicional aprobado por el supervisor, la entidad puede observarla. Claro, la entidad puede observar, pero en ese tiempo, mire, tiene 15 días tiene 10 días el supervisor para poder revisar el expediente técnico de la adicional. En cuanto a observaciones, se lo devuelve al residente. Mire, te has equivocado, acá hay errores en este documento, corrígelo, lo va a levantar. Llega a la entidad también lo va a revisar, de repente va a encontrar errores, se lo devuelve al contratista para que lo levante. ¿Ya? Claro, cuando hay reducciones, ya le he dicho, también va a reducir los gastos generales, porque los gastos generales están en función al tiempo. Como esa actividad que ya no se va a hacer, tiene un tiempo digamos, 5 días. Entonces los gastos generales también va a disminuir, porque esos gastos generales están en función a 90 días. La obra ya no va a terminar en 90, sino en 85. No es necesario el estudio del suelo para dar conformidad de obra, es un absurdo. A ver, estamos hablando de obra del Estado. ¿Ya? Ni en obras privadas piden estudio de suelo. Porque no hay ninguna municipalidad que te pida para que construyas una casita, estudio de suelo. En una obra del Estado, si observamos nosotros la documentación que se presenta en la liquidación, no hay estudio de suelo, ni en la recepción. El comité puede solicitar, digamos, el estudio de suelo para ver lo que le estoy comentando. Si el especialista indicó si se encontraba la napa freática o si el suelo tenía un contenido de sales tipo 2, tipo 5, ¿no? Para que sea utilizado en la cimentación, no sé, o en las zapatas, etcétera. ¿Ya? Muy bien, regresemos a la diapositiva. Situaciones de la deficiencia, ya lo hemos visto, vamos a ver ahora situaciones impredecibles posteriores al procesamiento del contrato. No preexisten ni se dan de manera simultánea la suscripción del contrato. Ingeniero, disculpe, no se puede visualizar las diapositivas. A ver, ya voy a dejar de... Ya, ahora, ¿se ve? Ya, muy bien, ya confirmaron, sí se ve, muy bien. Le estaba comentando en el caso de la segunda causal de situaciones impredecibles posterior al procesamiento del contrato. Cuando se firmó el contrato, todo estaba ok, ¿no? Después del procesamiento del contrato, es decir, durante la ejecución, ya se comienzan a presentar los problemas. Dice, no persisten ni se dan de manera simultánea a la suscripción del contrato. Por el contrario, se suscitan con posterioridad a ello, es decir, durante la ejecución, ¿no? Siendo perceptible durante el periodo de ejecución, ¿no? Es lo que le comentaba. Es el caso de las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. El artículo 1315 del Código Civil define la figura de caso fortuito o fuerza mayor. Es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, impredecible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. El caso de las lluvias, el caso de los huaicos, el caso de los sismos, por ejemplo, ¿no? El sismo es algo extraordinario, los huaicos, las lluvias son extraordinarios, son imprevisibles, irresistibles. Usted no puede tener en ese momento que está produciendo el huaico, detenerlo, no lo puede, no, imposible. Es irresistible, ¿no? Es algo que va a pasar sí o sí. Está relacionado con los efectos de las situaciones de casos fortuitos, fuerza mayor. La irresistibilidad implica que más allá de las provisiones adoptadas, independientemente de nuestra voluntad, las situaciones de fuerza mayor surtirán sus efectos. Causas no previsibles en el expediente técnico, como le acabo de comentar. Las interferencias que se pueden encontrar, por ejemplo, debajo del nivel 00. Podemos encontrar, en el caso, obstrucciones, la tubería, por ejemplo, cables eléctricos, restos arqueológicos, ¿no? A pesar que se emitió un certificado, CIRA, en la cual indicaba pues que no, en esa zona donde van a construir, está todo tranquilo, no hay restos arqueológicos, trabaje sin ningún problema. Pero cuando estamos haciendo otras excavaciones nos encontramos pues con huacos, con unos mantos que finalmente son momias, ¿no? Es impredecible poder, digamos, determinar, ¿no? Esos son los vicios ocultos. Esta causa se presenta cuando durante la excavación de zanja se encuentran con una interferencia que no estaba considerado y como consecuencia de esto los trabajos van a demorar si no se realiza pues el trabajo adicional, ¿no? Si se comprueba que la resistencia del terreno o la capacidad de carga de la estructura existente no soportará una nueva estructura de concreto o acero. Ejemplo, dice, se va a construir un colegio, ¿no? Y cuando se están realizando las excavaciones, se encuentra que el suelo es de baja capacidad portante. Contrario a lo que indicaba el plano, con zapatas aisladas, por lo tanto será necesario utilizar zapatas correas. Eso también es frecuente, ¿no? Ya ustedes lo acaban de corroborar. El estudio del suelo no es algo exacto, es algo referencial nada más, porque con 3 o 4 o 5 calicatas no podemos decir que en toda el área donde vamos a construir el terreno va a tener la misma característica que indica la calicata. No necesariamente. Otro ejemplo, dice revisar los planos de estructura del expediente técnico de una obra de edificación.
se observa que la zapata se debe construir igual como se muestra en la figura. Es decir, el contratista tiene que ejecutar la obra tal como indican los planos, ¿no? Esa es la finalidad. Lo que indican los planos y las especificaciones técnicas. En el plano indicaba que, digamos, la zapata debería de ubicarse a una determinada profundidad, digamos 70 centímetros. A 70 centímetros se encuentra el suelo bueno. Eso es lo que dice el plano. Eso es pero cuando estamos construyendo, estamos haciendo el movimiento en tierra, las excavaciones, llegamos a los 70 y no hemos encontrado suelo natural, suelo compactado. Es un relleno. Hemos ido hasta 1,20 m, recién hemos encontrado ahí, digamos, el suelo bueno. Eso va a generar un adicional. Puede haber adicionales de obra en la modalidad suma alzada, claro, como ya lo manifesté, ¿no? Y varios de los colegas hicieron la pregunta. Sí es posible que pueda haber adicionales en obras en la modalidad suma alzada. Repito, no solamente en la modalidad, en el sistema de contratación, esa es la palabra bien dicha, porque así lo dice el reglamento. Le recomiendo que lea el artículo 35 y 36 del reglamento, ¿ya? Ahí también se ha equivocado el reglamento. Ojo, el reglamento vigente tiene errores, ¿ah? Por ejemplo, uno de los errores es en el artículo 194. Dice que cuando se demora, la entidad, evidentemente, o el contratista le va a cobrar, en el pago de la valorización, ¿ah? El contratista le va a cobrar intereses, tal como dice el artículo 1244, 1245 y 1246, pero ahí dice 1234, ¿no? Un artículo diferente al 1244. Ahí hay un error. Le recomiendo que lea el Código Civil 1244, 1245 y 1246, sobre todo el 1244. Los adicionales de obra bajo la modalidad de contrato a suma alzada se producen solo en casos en que los trabajos adicionales no están contemplados en el expediente técnico, y algo hecho por la eficiencia. Cualquiera de las tres causales que acabamos de mencionar. Por la eficiencia de situaciones imprevisibles, posteriores al perfeccionamiento del contrato, o causas no previsibles en el expediente. Ahí está. El precio ofertado por el postor en su propuesta no se puede modificar, es invariable. Por lo que en estos contratos, la entidad solo podrá aprobar la ejecución de prestaciones adicionales si los planos o especificaciones técnicas fueron modificados durante la ejecución contractual con el objeto de alcanzar la finalidad del contrato. ¿Cómo sustentar un adicional de obra en un contrato a suma alzada? Bueno, lo primero tiene que elaborar el expediente técnico, de esa manera se sustenta, ¿no? Pero tiene que ser indispensable y necesario. Bueno, aclarando esto como dice la diapositiva, los adicionales no solamente se dan a suma alzada, es decir, también se da en los tres tipos de sistema de contratación, suma alzada, precio unitario o mixto. También se da en el caso de la modalidad de contratación, concurso oferta, llave y mano, ¿ya? Pero siempre hay excepción. En el caso de concurso oferta, cuando, como sabemos ahí, el contratista es el que elabora el expediente técnico, ¿no? Entonces, si él omite digamos, partida o hay deficiencia del expediente técnico, eso no va a generar un adicional. Ya lo asume el contratista, salvo que sean vicios ocultos. Esa es la excepción. Los adicionales de obra y contratos a suma alzada deben cumplir dos requisitos: ser indispensable y ser imprevisible, ¿no? Ya le mostré con el ejemplo y con las casuísticas que hemos visto en los diapositivas anteriores. Los adicionales pueden ser menores al 15%, ¿no? Cuando son menores al 15%, todo queda en la entidad, ¿no? Evidentemente que el residente, el contratista presenta pues, el expediente técnico del adicional, ¿no? Y finalmente la entidad lo revisa y lo aprueba. Ahí quedó, ahí no interviene la Contraloría, solamente queda en la entidad nada más, ¿no? Pues dice, se cuente con la certificación, eso es importante, ¿no? También le comenté, que se cuente con la certificación presupuestaria, ¿ya? La entidad finalmente puede decir en su resolución, puede decir, bueno, no procede la adicional porque no hay una certificación presupuestaria, pues no se va a poder realizar. Se quedará ahí pues paralizada la obra, ¿no? Será un elefante blanco, hasta ese momento, ¿ya? Esa decisión ya lo toma la entidad. Entonces la entidad generalmente hace todo lo posible para contar con esa asignación presupuestaria, de tal manera que esa obra se concluya. Esa es la finalidad. Imaginen un centro de salud, un colegio, es necesario para la población, en ese sector, pues, ¿no? Resolución del titular de la entidad o del servidor del siguiente nivel o decisión, ¿no? En los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el 15% del monto del contrato, quedan en la entidad. No es necesario, repito, intervenga la Contraloría. Vamos avanzando antes que no den tiempo. Y ¿cómo parte un adicional? Bueno, ya se ha demostrado que es indispensable y necesario. Entonces, ¿qué hace el residente? Anota en el cuaderno de obra, ¿no? Dice, la prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente o por el inspector o supervisor, según corresponda. Tiene un plazo, 5 días, ¿no? En un plazo máximo de 5 días contados a partir del día siguiente de realizar la anotación, el inspector o supervisor ratifica a la entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Inmediatamente, en estos 5 días que tiene el supervisor, emite un informe técnico indicando pues que es necesario el adicional de ese trabajo por tal motivo, ¿no? Adjuntará la toma fotográfica, todas las evidencias necesarias en la cual se demuestre que es indispensable y necesario ese adicional. Ya la entidad está sobre aviso. ¿Ya? Se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico, si fuera el caso, o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. La elaboración del expediente técnico, como he dicho, lo elabora pues el interesado, en este caso el contratista, a través de su residente, o puede ser un especialista, ¿no? Eso ya lo define el contratista. El contratista presenta el expediente técnico de la adicional de obra dentro de los 15 días siguientes, ¿no? Siempre que el inspector supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, el inspector supervisor remite a la entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de 10 días de presentado. Bueno, esto ya lo hemos visto en el esquema, lo voy a pasar. Y en relación a la formulación de precios. Dice, en los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato.
y o precios pactados. ¿Cuándo son precios pactados? Cuando son precios, digamos, de materiales que no estaban incluidos o que no formaban parte del contrato principal. Claro que como el contratista va a elaborar el expediente técnico, el Estado dice, bueno, esto se puede disparar con el precio. Entonces, para evitar justamente eso, el supervisor va a coordinar, va a pactar los precios. Bien es cierto, el contratista va a averiguar el precio y el supervisor lo va a corroborar, lo va a ratificar. También el cotizará precios, ¿no? Se reunirán y ahí definirán, pues, el precio, van a pactar. Y los gastos generales fijos y variables son propios de la prestación adicional, ¿no? Para lo cual se realiza el análisis correspondiente, teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original. Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado. Ya el adicional, no hay que determinar el porcentaje de la utilidad, es el mismo porcentaje del contrato principal. Es un copy-pega, nada más. Los gastos generales sí, es diferente. ¿Ya? El porcentaje de los gastos generales fijos y variables es diferente al del contrato principal. Pero se calcula, ¿no? En función, digamos, a la estructura de los gastos generales del contrato principal. De los precios unitarios. De existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor. Nadie más interviene ahí, ¿no? Lo cual es remitido a la entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación adicional. De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida la prestación adicional, se pactan nuevos precios unitarios, considerando los precios, los insumos, tarifas, jornales, etc. Bueno, acá, digamos, muy aparte de pactar los precios, esos precios se tienen que deflactar. Como ya les expliqué también, llevar el precio en momento a la fecha que se elaboró el contrato principal. ¿Cómo lo deflactamos? Con los índices de precio, multiplicando el ISU 0 sobre el ISU R, ¿no? de ese material. En el caso que el inspector supervisor emita la conformidad del expediente técnico presentado por el contratista, la entidad tiene un plazo de 12 días hábiles para emitir y notificar al contratista la resolución mediante la cual se pronunciará sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional. La demora de la entidad en emitir esta resolución puede ser causal de ampliación de plazo. Y adicional de carácter de emergencia, bueno, acá sí el que decide si procede o no el adicional es a través del supervisor o inspector. Pero la entidad le delega esa función al inspector o supervisor. De la garantía, ¿no? Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, que también preguntaron, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente al plazo máximo de 8 días. Igualmente, ¿no? Cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantía. Dice acá, la Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles bajo... Bueno, estos son cuando los adicionales son mayores al 15%, ¿no? Dice, la Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles bajo responsabilidad para emitir su pronunciamiento, el cual se encuentra motivado en todos los casos. El referido plazo se computa a partir del día siguiente que la entidad presenta la documentación sustentatoria. Transcurrido este plazo, sin que medio pronunciamiento de la Contraloría General de la República, la entidad está autorizada para disponer la ejecución y o pago de las prestaciones adicionales. De requerirse información complementaria, la Contraloría General de la República comunica pues a la entidad este requerimiento. Claro, si la entidad cree conveniente solicitar pues documentos que evidencien efectivamente la adicional, ¿no? Puede solicitar cualquier documento que necesite a la entidad y la entidad está en la obligación de poder proporcionarle. El pago de los presupuestos adicionales, bueno, genera una valorización. Hay 5 tipos de valorizaciones. Valorización de contrato principal, valorización de los adicionales, valorización de los mayores metrados, valorización de los intereses y valorización de los mayores metrados. Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fijo, ya le hemos comentado. Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados en contrato a precio unitario, en conjunto, no pueden superar el 50%. Prestaciones adicionales mayores al 15%, ¿no? Las prestaciones adicionales de obra cuyos montos, restando el presupuesto deductivo, superen el 15% del monto del contrato original, requieren pues previamente para su ejecución y el pago y autorización por parte de la Contraloría. Bueno, ahí tenemos la fórmula para determinar el porcentaje de la adicional, donde se incluye pues los mayores metrados, ¿no? Restándole los presupuestos deductivos vinculados. Y entramos ya a la parte de la recepción de la obra previo a la liquidación. Y vamos a comentar. En este esquema es muy importante porque abrevia toda la literatura que indica en las siguientes diapositivas. Le voy a explicar. Cuando el contratista culmina la obra, ¿qué hace el residente? Anote en el cuaderno de obra que ya se terminó, ¿no? Dice, supervisor, el día de hoy hemos culminado con la obra. Queremos ya que se realice la obra, tal como dice el artículo 208 del reglamento de Chamullo. De reglamento, listo, punto, se acabó. Pero lo que diga el contratista, que ya culminó, no necesariamente, digamos, es de manera oficial. De manera oficial es lo que diga el supervisor, a través de su certificado de conformidad técnica. ¿Qué dice el reglamento? El reglamento continúa diciendo, supervisor, ya el contratista ha comunicado que la obra se ha concluido. Tienes que verificar. Tienes 5 días para que tú verifiques si verdaderamente se ha culminado la obra, de acuerdo a los planos, de acuerdo a las especificaciones técnicas. A pesar que el supervisor, como siempre digo, y como todos sabemos, está todo el día y todos los días en la obra. Él ya sabe si verdaderamente lo ha terminado o no, porque su función es eso, ¿no? Verificar que todo lo que se ha ejecutado
se ha cumplido de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas. En costo, calidad y tiempo. Ese es su chamba de él. Muy bien. ¿Qué va a hacer el supervisor? Hará una pre-recepción, pues digamos, entre comillas, ¿no? Con su asistente o de repente él solo. A pesar que, como le digo, él está todo el día, pero hay que cumplir con la formalidad, o tiene que cumplir con la formalidad. Transcurrido ese tiempo, ha revisado todo, ¿ok? Y elabora su certificado de conformidad técnica, donde va a indicar ahí, entre otras cosas, señores de entidad, luego de haber revisado de manera minuciosa, digamos, la obra que se ha ejecutado, el contratista ha cumplido lo indicado, el expediente técnico, no específicamente lo que indican los planos y las especificaciones técnicas. Por lo tanto, solicita usted que designe el comité de recepción, tal como dice el artículo número tal del reglamento de contratación, del punto, suspense, listo, se acabó. Presenta ese informe certificado de conformidad técnica a la entidad, donde el supervisor va a decir, ¿no? Que la obra se ha terminado en el tiempo, se ha terminado antes de tiempo, o se ha terminado o no lo ha terminado. Todavía continúa con los trabajos, ¿no? Así lo hará conocer en el certificado de conformidad técnica. Evidentemente que si lo ha terminado fuera del tiempo o sigue todavía en ejecución, ya habrá notado en el cuaderno y hora que se le va a aplicar la penalidad. Muy al margen de eso. Muy bien. La entidad recibe el certificado de conformidad técnica, ¿no? Y tiene 5 días para designar al comité de recepción, 5 días hábiles. Y como dice el reglamento, que debe estar integrado por un ingeniero o un arquitecto, ¿no? Eso es lo que dice el reglamento. Generalmente los integrantes son 3. Generalmente. Eso dependiendo de la complejidad y envergadura de la obra. Pueden ser 4, pueden ser 5, 7, 8, no sé. Eso ya, esa decisión lo toma la entidad teniendo en cuenta la envergadura de la obra. Un hospital, por ejemplo, no van a ser 3, pues. ¿No? Serán 7, 8. Eso ya queda a criterio de la entidad. ¿Ya? Muy bien. Y también, aparte de designar al comité de recepción, comunica a los colegios profesionales, al colegio de ingeniero y al colegio de arquitecto, ¿no? Diciendo, y a la oficina de control interno de la entidad, diciendo que tal día, a tal hora, se va a realizar la recepción de la obra ubicada en tal sitio. Listo, ya se le invitó al colegio de arquitecto, de ingeniero y a la oficina de control interno. Designarán ellos, pues, un representante para que asista a la recepción de la obra. Si ellos no van, ninguno de los 3 van, no se posterga la recepción. La recepción de todas maneras se lleva a cabo. Ya la entidad cumplió con invitarlos. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ya se ha designado el equipo, evidentemente que el supervisor actúa como asesor. Va a estar presente también el contratista y el residente. De repente solamente está el residente. O sea, el comité de recepción ya designado tiene 20 días para poder recepcionar la obra. La recepción de la obra puede demorar horas o puede demorar un día, 2 días, 2 semanas, máximo 20 días. No se puede exceder de ese tiempo. ¿Cuál es la función del comité de recepción? El comité de recepción va a verificar que toda la obra se ha ejecutado de acuerdo a lo que indica el expediente técnico, es decir, los planos y especificaciones técnicas. Un chequeo exhaustivo, minucioso. Verán la operatividad, el funcionamiento de la obra. Como ya le mencioné también hace unos minutos, digamos, si es un colegio, verificarán pues la grifería de los servicios higiénicos, ¿no? Lavatorio, los inodoros, los urinarios, si hubiera ducha, la cisterna, el tanque elevado, el funcionamiento de los motores, si el agua está llegando al tanque, ¿no? Si hay goteo, hay fuga, tubo y abasto, los accesorios de los inodoros, la grifería, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la parte eléctrica, de la misma forma, ¿no? Verán si están correctos los circuitos del tablero, hay luz en los tomacorrientes, están funcionando las luminarias. Es decir, el presidente del comité dará pues trabajo, asignará trabajos a los otros miembros, ¿no? Yo, presidente del comité, me voy a encargar de la parte de arquitectura. Tú te vas a encargar de la parte sanitaria y tú la parte eléctrica, ¿no? Cada uno de ellos tiene el expediente técnico. Y cualquier información adicional o complementaria lo solicitan al supervisor. Pero toda la historia está en el file. Aparte del expediente técnico, el comité tiene un file donde está todos los informes que ha presentado el supervisor. Informe de valorización, de ampliación de plazo, adicionales, mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier consulta, directamente al supervisor. El residente solamente va a estar ahí escuchando y viendo, nada más. ¿Ya? Muy bien. Entonces cada uno hará, o los 3 dirán juntos, pues como quieran. Eso ya es la decisión del presidente del comité. Pero solamente van a ver, pues, la parte de acabado, ¿no? La parte de estructura, la responsabilidad ya es del supervisor. ¿Ya? Y hay que tener claro también que los integrantes del comité de recepción no tienen responsabilidad, digamos, en los elementos estructurales, digamos, por vicios ocultos o por mala praxis de la construcción. Solamente son responsables de lo que se ve, nada más. ¿Ya? No es responsable, en otras palabras, de la ejecución de la obra. El responsable es directamente el supervisor. ¿Ya? Entonces, una vez que ellos comienzan a verificar perdón, el funcionamiento, digamos, de la obra culminada, van a recepcionar la obra. Y a partir de ahí, a partir del día siguiente, ya empieza la responsabilidad del contratista. Mínimo 7 años. Cualquier cosa que se presente durante ese tiempo, el contratista tiene la obligación de poder levantar las observaciones, por no decir vicios ocultos. Tiene la obligación. Y también a partir del día siguiente, la entidad se hace responsable ya de la obra. Ya el contratista no tiene responsabilidad
digamos, en la obra. Ya la entidad designará a su guardián, ¿no? Para que esté ahí hasta el tiempo que la entidad se entrega de la obra, a la entidad pertinente. Si hay observaciones, no se recepciona la obra. Se va a levantar un acta de observaciones. Y si se encuentra por ahí, por ejemplo, encuentran observaciones, evidentemente se va a anotar en el cuaderno de obra, se va a levantar un acta de observaciones. Y se dirá, pues, mira, tienes 7 observaciones, lo tendrás que levantar en un tiempo. El reglamento dice, el tiempo que tiene el contratista para levantar las observaciones es un décimo del tiempo o 45 días, el que resulte menor. Seguimos con los 90 días. 90 entre 10, 9, versus 45 días, tiene 9 días para poder levantar las observaciones. Una vez que ha levantado las observaciones, también comunica por cuaderno al residente y al supervisor, ya se ha levantado las observaciones, verifique usted para que posteriormente comunique al comité. El supervisor va a verificar solamente esas observaciones que están en el acta. No puede ya, digamos, hacer otras observaciones. O de repente está caminando y encuentra, digamos, no sé, fisuras en los muros, la pared está manchada, ¿no? Y esa pared manchada no estaba considerada en el acta. Muy bien. Ha levantado las observaciones en el tiempo, y si se demora, no termina los 9 días, termina 2 o X días después, se le aplica la penalidad, ¿no? Tal como indica el artículo 162. De todas maneras hay penalidad. Muy bien. Y si lo ha cumplido, se recepciona la obra. Y a partir de ahí, el día siguiente, tiene el contratista y el supervisor para presentar la liquidación. ¿Ya? Y si venció el 50% del plazo, es decir, 4 días, por ejemplo, el contratista no ha hecho absolutamente nada, inmediatamente el supervisor comunica a la entidad. Dice, mira, ya han transcurrido 4 días y no ha hecho nada el contratista. Entonces, en ese escenario, la entidad, pues, designa a un tercero para que levante las observaciones, ¿no? Y el costo que demanda se le endosa al contratista en la liquidación. Ese es, en resumen, lo que dicen, pues, todas estas diapositivas. ¿Ya? Ahí está. Vamos a la liquidación. Vamos a responder preguntas. A ver, empezamos por acá. Dice el programa del adicional modifica. A ver, ya estamos en la recepción ya. A ver, acá, en este tema de pacto de precios. Ya, vamos a continuar. En este pacto de precios unitarios, en un contrato a suma alzada, es posible cambiar la excavación manual por excavación con equipo. Eso queda a criterio del residente. ¿Ya? Dice, es posible cambiar. A ver, es posible cambiar la excavación manual por excavación con equipo en un adicional vinculante. A ver, yo entiendo así, ¿ah? Nuevamente, en este pacto de precios unitarios, en un contrato a suma alzada, es posible cambiar la excavación manual. O sea, excavación manual estaba considerado en el contrato, ¿no? O elección, no sé, dice que este tema de pacto, ya, es del adicional, asumo que es el adicional. Dice, ya está definido que es excavación de zanja de manera manual, ¿no? O en el contrato principal dice excavación manual y en el adicional quiere considerar la excavación por equipo, ¿no? No, tiene que ser manual. Si en el contrato principal dice excavación manual, el adicional también tendrá que ser lo mismo. A ver acá, para el caso que el adicional de una hora requiere de un presupuesto deductivo vinculante, los gastos generales del presupuesto contractual deben, claro, pues porque, ¿qué cosa es un deductivo vinculante? Un deductivo es una partida que está considerada en el presupuesto principal, que ya no se debe ejecutar, porque va a ser reemplazado por un adicional. ¿Ya? Entonces, en ese presupuesto principal ya no se va a hacer esa partida, se tendrá que deducir. Para la valoración del adicional, también se hace, claro, porque le estoy diciendo, el adicional genera un expediente técnico. Va a haber, entre otros documentos, va a haber presupuesto, análisis de costos, va a haber cronograma, va a haber consolidado y va a haber fórmula polinómica. En otras palabras, van a haber 2 fórmulas polinómicas. Una fórmula polinómica del contrato principal y una fórmula polinómica adicional. Es decir, no le digo que va a ser una sola, van a haber fórmulas polinómicas, dependiendo de la obra. ¿Ya? Por ejemplo, en un proyecto de un colegio, en el contrato principal van a haber 4 fórmulas polinómicas. Si el adicional genera, digamos, es necesario, digamos, presupuesto de arquitectura, estructura, por ejemplo, entonces van a haber 2 fórmulas polinómicas. Si es solamente una especialidad, solamente será una fórmula polinómica. Si se disminuye los gastos generales por deductivo vinculante, el porcentaje para las nuevas valorizaciones se debe realizar con la disminución, sí. Acuérdese, o como lo puede hacer normal. Acuérdese que las valorizaciones son pagos a cuenta. Y en la liquidación usted lo puede regularizar, no hay ningún problema, pero tiene que coordinar con el supervisor. Si usted no coordina con el supervisor, hace usted lo que usted está pensando, cuando usted le presenta el informe al supervisor, el supervisor le dice, cuando está mal, corrígelo, no es así. Pero ingeniero, ¿lo podemos hacer en la liquidación? No, pues no es así. Entonces, para evitar justamente esos percances, tiene que coordinar con el supervisor. Supervisor, ¿continúo sin deducible esa actividad que no se va a realizar, el deductivo? ¿O lo regularizamos en la liquidación? El supervisor le dirá, no, hazlo ya mismo. O le va a decir en la liquidación. Porque son pagos a cuenta. No solamente la valorización, sino también los reajustes, como usted sabe. ¿Qué pasa si cuando el comité de recepción recorre la obra y se da con la sorpresa de que no ejecutaron gran parte de las partidas? ¿Qué documento se haría? Ya no sería acto de observaciones, ya que falta ejecutar, bueno, ¿qué documento? Muy bien. Cuando el comité se apersona, en otras palabras, y verifica que la obra no se ha terminado, porque faltan partidas, bueno, ahí le van a dar un jalón de oreja al supervisor. En ese momento le van a llamar la atención. Supervisor, a ver, vamos a aclarar las cosas.
¿no? Tú has emitido un certificado de conformidad técnica donde has indicado que la obra se ha concluido. Mira, ¿ve? La obra no se ha terminado porque faltan partidas. El reglamento dice bien claro, ¿no? Se le aplicará una penalidad mínimo de 1% y máximo 5% de su contrato. Aparte, la entidad puede tomar acciones legales contra el supervisor. Es más seguro que debe haber cometido un acto de colusión. Y el acto de colusión es penado. Tienen que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Ya? No confundamos una partida observada con una partida no concluida. Son dos cosas diferentes. Una partida observada, por ejemplo, el caso de la pared. Yo he terminado de pintar toda la pared, pero están manchadas. La pregunta es, ¿puedo recepcionar la obra? Sí, lo puedo recepcionar. ¿Ya? Yo puedo decir como supervisor, puedo decir, sí, la obra se ha terminado. ¿Ya? Pero hay una observación que no lo puedo indicar en el certificado de conformidad técnica. ¿No? El comité finalmente, pero yo le estoy diciendo ya de manera de como lo puedo anotar en el cuaderno de obra, ojo, ¿eh? ¿Ya? Hay muchos escenarios en ese sentido. Entonces yo digo, me hago la vista gorda, ¿no? Llega el comité, inmediatamente se va a dar cuenta. Y si no se da cuenta, yo le digo, mira, hemos mostrado la pared manchada. Hay que ponerla como observación. Listo. Pero la obra se ha terminado. ¿Ya? En el caso de la pregunta que hace el colega, dice, no se ha terminado la obra, faltan partidas por ejecutar. Eso sería el procedimiento. A ver, acá, eso también siempre hace la pregunta. ¿Es posible liquidar la obra sin recepcionar? A ver, el reglamento dice bien claro, ¿no? Como lo acabo de mencionar y como lo vamos a comentar en unos minutos. Para proceder a la liquidación, antes de la liquidación, el plazo y la recepción. El reglamento dice, a partir del día siguiente de la recepción, tienes un décimo del plazo o 60 días. Ahí está. ¿Ya? Por lo tanto, para proceder a la liquidación, hay que recepcionar. Pero también dice, ingeniero, la obra no se ha recepcionado, pero la han liquidado. Bueno, pues hay negligencia por parte de los funcionarios. La Contraloría bueno, le llamará la atención, ¿no? Va a haber sanciones de repente administrativas, ¿no? A ver, ¿puede haber una sola fórmula polinómica para una obra de infraestructuras? Bueno, si puede ser más específico, yo le podría decir. Por ejemplo, no sé, un colegio, un hospital, un centro de salud. En ese caso, no haber, claro, que el decreto supremo 011 y 1173 dice bien claro, ¿no? Que una obra puede tener hasta 4 fórmulas polinómicas. O sea que de las 4 especialidades, arquitectura, estructura, sanitaria y eléctrica, yo puedo sacar una fórmula. Sí, pero la entidad ya le dijo al proyectista, tú vas a hacer el expediente técnico, me van a sacar una fórmula polinómica por especialidad. En otras palabras, él está diciendo, tiene que ser 4 presupuestos. Presupuesto de estructuras, arquitectura, sanitaria y eléctrica, según sea el caso. 4 fórmulas polinómicas. Con la experiencia que tengo y de varios colegas, difícil que un proyecto del mencionado, el proyectista va a sacar una fórmula polinómica que incluya arquitectura, estructura, sanitaria y eléctrica. No, la entidad lo va a rechazar. Muy bien. Corrupción involucra, así es, y peor cuando es administración directa. Uf, ahí hay 3 delitos que cometen. Colusión, malversación de fondo y peculado. Ese es típico en una administración directa. Ya, a ver acá cómo vamos con la obra. Ya, 1.38. A ver acá. Vamos a ver la punta más corta. David, ingeniero, si la obra es un pavimento de 35 kilómetros, igual tiene 20 días, no lo digo yo, lo dice el reglamento. ¿No? El reglamento dice bien claro, tiene 20 días, el comité tiene 20 días para poder sesionar la obra, pero siempre hay excepciones y tendrá que ser sustentado. No es porque yo, contratista, le digo pues al supervisor, son 20 kilómetros o son 100 kilómetros, 20 días es corto, pues coordine con la entidad y de manera que no amplíe el tiempo. El contratista lo tiene que sustentar a través de un informe. Ese es de cajón, ¿eh? ¿Ya? Y luego el supervisor va a emitir una opinión. Finalmente la entidad toma una decisión, ¿no? En función a los informes del residente y del supervisor. Es decir, sí, está bien, vamos a darle pues 2 días más y se acabó. Pero el reglamento dice, bien claro, 20 días. Así como la elaboración del adicional. ¿No? ¿Cuántos días tiene? 15 días. Imagínense un adicional, no sé, pues si es una represa. ¿Ya? El adicional de una represa, 15 días, eso va a quedar corto. ¿No? Entonces el contratista tendrá que coordinar con el supervisor. Mire, ve, esta adicional es compleja. Esos 15 días no va a quedar corto. ¿No? El supervisor comunicará a la entidad. Y además, el representante legal también a su vez comunicará a la entidad, sustentando, ¿no? Finalmente la entidad es la que va a tomar una decisión. En el presupuesto del proyecto de una institución educativa se tiene 8 fórmulas polinómicas. ¿Se puede realizar la liquidación? Claro. A ver, pueden haber 8 fórmulas. Hay que saber el concepto. El decreto supremo 011 y 1179 dice bien claro que una obra puede tener hasta 4 fórmulas polinómicas y un contrato puede tener hasta 8 fórmulas polinómicas. Entonces, si hay 8 fórmulas polinómicas en ese contrato, entonces la liquidación se realizará en función a las 8 fórmulas polinómicas, porque acuérdense que cosa es una liquidación. Entre uno de los objetivos es recalcular los reajustes. ¿Y cómo calcula los reajustes? Con las fórmulas polinómicas. Ahí está la respuesta. ¿Ya? A ver acá, si el supervisor no emite el certificado de conformidad técnica, se debe proceder a conformar el comité. No puede, que es un paso. Es como la liquidación. No puede hacer la liquidación si no hay recepción. No lo digo yo, lo dice el reglamento. Lo mismo la conformación del comité. Para que se forme el comité, tiene que haber el certificado de conformidad técnica, donde ahí la entidad se entera de manera oficial si la obra se ha terminado o no. A partir de ahí tiene 5 días de la entidad, ojo, la entidad, para que designe al comité. A ver, acá, Cirilo, ¿quién liquida el contrato de obra? Si la entidad resuelve el contrato y el arbitraje le da la razón al contratista. Es que no se puede liquidar la obra hasta que se defina, pues, quién es el que tiene la razón. En este caso, el árbitro dio digamos, la razón al contratista.
Entonces ahí es normal lo que dice el reglamento, el que elaborará la liquidación es el contratista con el supervisor. El contratista realiza la liquidación de la parte que ha realizado. Claro, pues la obra que ha ejecutado. ¿Ya? Yo contratista he ejecutado, no sé, seguimos con el colegio, te tengo que comentar la liquidación del colegio que he ejecutado porque tengo toda la documentación. Yo soy el que he ejecutado la obra. Durante el plazo de liquidación de obra, la entidad se da cuenta que la fórmula polinómica del expediente técnico está errada y la quiere modificar. A ver, durante el plazo de la liquidación de obra, la entidad se da cuenta que bueno, ahí va a haber un jalón de orejas, ¿ah? Un jalón de orejas sobre todo al supervisor, número uno, y al contratista. Contratista y supervisor. ¿Qué dice el artículo 177? Ay, sí, sí, debimos revisar, pero se nos fue, pues, se nos fue. No, revisamos todo menos la fórmula, menos la fórmula polinómica, ¿no? Eso no dice el reglamento, pero todavía están a tiempo, porque ¿qué cosa es la liquidación? La liquidación, como siempre digo, tiene 4 objetivos, ¿ya? Y acá ya entramos al tema de la liquidación, ¿ya? Para no dilatar. La liquidación, como siempre digo, tiene 4 objetivos fundamentales. Primer objetivo, determinar cuánto realmente costó la obra. Segundo objetivo, determinar si hay un saldo a favor del contratista o a favor de la entidad. Tercer objetivo, recalcular los reajustes. Porque cuando hemos estado calculando el reajuste de cada valorización, lo hemos determinado, lo hemos calculado en función al coeficiente de reajuste que conocíamos al momento de la valorización, ¿no? Por lo tanto, en la liquidación tenemos que recalcular los reajustes, por el coeficiente de reajuste. Tenemos que utilizar el coeficiente de reajuste del mes de pago de la valorización, es decir, del mes siguiente que le corresponde la valorización. Tenemos que recalcularlo. Y número 4, ¿no? A la pregunta que hace el ingeniero, corregir errores que se hubieran presentado en la elaboración de una determinada valorización. La fórmula polinómica está mal. Se pagó al contratista los reajustes en función a esa fórmula polinómica con errores. Muy bien. La entidad felizmente se dio cuenta. Y es la liquidación. Ahí se va a corregir los errores. Se le pagó tanto, ahora vamos a corregir. Esto debió pagarse esta cantidad. Listo. Solucionado el problema. El problema sería si sale la resolución, que se aprueba la liquidación, entra una nueva gestión, comienzan a auditar, contratan una auditoría y ahí salta el problema. Ahí salta el problema. Bueno, eso no lo dice ya el reglamento, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces la liquidación del contrato. Ya le he dicho, la liquidación del contrato tiene por finalidad determinar el costo, cuánto realmente costó la obra, ¿no? Si hay un saldo a favor, un saldo en contra del contratista, hay que recalcular los reajustes. Y por último, corregir errores que se hubieran presentado en la elaboración de una determinada valorización. Bueno, este es un esquema similar a la recepción, donde ya me evito de leer lo que indica el marco normativo, un esquema bastante resumido. Como le decía, y como dice el reglamento, ojo a todo lo que yo le digo, tengo función a lo que dice el reglamento. Una vez que se recepciona la obra, a partir del día siguiente, el contratista tiene un décimo del tiempo, o 60 días, para presentar la liquidación. El ejemplo es 90 días. 93 es 9, pero 60 días tienes 60 días para presentar la liquidación. Pero lo presentan los dos. Presenta el contratista y también lo presenta el supervisor. ¿A quién lo presentan? A la entidad. La entidad tiene 60 días, luego de haber recibido la liquidación, ¿no? Tiene 60 días la entidad para que se pronuncie, es decir, lo va a revisar. Lo va a revisar, ¿no? Si lo observa, evidentemente no lo va a aprobar, ¿no? Se lo devuelve al contratista. Y también un jalón de oreja para el supervisor. Va a estar sujeto a una penalidad. Porque una de las cláusulas del contrato del supervisor dice, por haber aprobado informes con errores, se te va a aplicar una penalidad en función a la UIT, ¿no? Ya está especificado. En uno caso hay 0.25 UIT, es decir, el 25% de la UIT, o 50% de la UIT, o una UIT, según lo que indique su contrato. ¿Ya? La entidad lo observa, se devuelve al contratista, y el contratista tiene 15 días para que, digamos, lo levante, o se pueda pronunciar, porque se pronuncia, ¿por qué? Porque de repente la entidad lo observó, pero el contratista dice que está bien, no sé por qué me ha observado esto, Carlos, si está de manera correcta. Y ahí ya viene pues la controversia, pues, ¿no? Dice, bueno, pues, en realidad lo que se trata es llegar a buen puerto, ¿no? Ponerse de acuerdo. Primero, conciliar. Si esto persiste, ya van al arbitraje. Y no le conviene, pues, a las partes, ¿no? Unos concilian y otros no, se van hasta las últimas consecuencias. Ya eso depende ya del contratista, ¿no? Modelo para recepción de obra estandarizado no hay, ¿no? Cada entidad tiene su propio formato de recepción de obra. Pero al final todos dicen lo mismo, ¿ya? El fondo es, digamos, identificar la fecha, la ubicación, los integrantes y las observaciones. En resumen es eso. Lo demás ya es chamullo, párrafos más, párrafos menos, pero eso es lo que interesa, nada más. Bueno, ya le hemos comentado en el esquema, esto lo voy a pasar. El supervisor tiene el mismo tiempo para, digamos, presentar la liquidación. Como decía, los dos presentan la liquidación, ¿ya? Y si no lo presenta, digamos, el contratista, ¿no? La entidad le va a ordenar al supervisor que elabore la liquidación. En el mismo tiempo, de 60 días. Pero el supervisor ya lo hizo, pues, porque los dos presentan la liquidación, ¿no? Si dentro de los 60 días de recibir la liquidación formulada por el contratista, la entidad se pronuncia con cálculo detallado, ya sea aprobando, observando o elaborando otra notificando al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días, ¿no? Lo que hemos estado comentando. Si el contratista no presenta la liquidación, ¿no? La entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto de numeral 210 y 60 días. La entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los 15 días siguientes de la aprobación de la liquidación, ¿no? La liquidación queda consentida o aprobada según corresponda cuando practicada por una de las partes no es observada por la otra. Cuando una de las partes observa la liquidación presentada por la otra, esta se pronuncia, bueno, entonces es un ping-pong esto, ¿no? Bueno, si hay discrepancia, dice en el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoja las observaciones solicita dentro del plazo previsto en la ley el sometimiento de esta controversia a conciliación y arbitraje. Bueno, ahí ya no interviene la Junta de RD. La Junta de RD solamente interviene en el proceso de ejecución. Con esto ya de los precios unitarios, la liquidación de obra contratada por qué sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidades ofertados. Y de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato. No procede la liquidación mientras que exista controversia, ¿no? También una de las preguntas que hicieron los colegas, ¿no? Y ahí está la respuesta. Aquí también ya se lo había dicho. Mientras que no se solucione esa controversia, no se puede realizar la liquidación. Efecto de la liquidación, luego de consentir la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. La discrepancia en relación a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliación y arbitraje. En dicho plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por entidad hasta 30 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista. Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, ¿no? Con la liquidación, el contratista entrega a la entidad los planos de... Bueno, entrega una serie de documentos, que no solamente el plan el plan de replanteo, poco construcción, ¿no? Una serie de documentos presenta. Y la minuta declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada. Bueno, ahí tenemos formato, también no es estandarizado, es los documentos que pide la entidad en la liquidación, ya queda a criterio de cada institución. Pero no significa que lo que te está mostrando lo piden todas las entidades. Pero casi todos los documentos casi son los mismos. Algunos que, digamos, omiten y otros que incluyen otro documento. Generalmente eso queda potestad ya de la entidad. Ya, vamos a contestar las preguntas. A ver, se empieza el último. José, cuando menciona que los dos profesionales presentan la liquidación, ¿quiere decir que ambos firman? No, no, no. Cada uno hace su liquidación. El contratista hace su liquidación. Ellos lo van a firmar. Yo, supervisor, hago mi liquidación. También lo voy a firmar. Son dos liquidaciones. Uno del contratista y uno del supervisor. No significa que se va a presentar una liquidación y luego lo van a firmar, no. ¿Por qué tiene que realizar? Bueno, ahí lo dice pues el reglamento. Tanto el contratista como el supervisor presentan la liquidación. A ver acá, ¿qué pasa si el contratista presenta la liquidación? Bueno, eso tampoco no lo dice, ¿no? Unos días después, la entidad debe aceptar el trámite o ya no. El reglamento no lo dice. Si el contratista lo presenta fuera de fecha, ya esa decisión ya lo tomará la entidad, pero no lo dice el reglamento. Claro, la entidad puede decir, ¿no? Bueno, has tenido 60 días para que presente la liquidación. Tú lo estás presentando el día 61, entonces ya no procede, ya no procede. Por lo tanto, la liquidación lo va a hacer el supervisor, como dice el reglamento, y el costo que demanda te lo vamos a endosar. ¿Ya? O podemos contratar a un tercero para que elabore la liquidación. Claro, eso ya no lo dice pues el reglamento, pero eso ya lo maneja la entidad. ¿Ya? Cuando tiene el reglamento es claro, ¿no? 60 días. No lo presentas, o lo presentas días después, ya la entidad, a través del supervisor, es el que lo va a elaborar. O puede ser un tercero también. A ver, acá es obligatorio presentar la liquidación en plazos según claro, a pesar de que la entidad, pasado el plazo máximo de presentación de liquidación, aún no paga. Bueno, a ver, en relación al pago de la liquidación, si hay un saldo a favor, ¿no? A ver, acá no sé si debe ser eso, a ver, voy a entender. Eso le tengo que presentar la liquidación en plazos. En primer lugar, se tiene que cumplir lo que dice el reglamento. A pesar que la entidad, pasado el plazo máximo de presentación de la liquidación, aún no paga, ya no le ha pagado la valorización. Bueno, ahí viene otro problema, los intereses. ¿En qué fecha va a considerar el contratista en la fecha de pago? Es decir, el factor acumulado de la tasa integral el día de pago de la valoración. Bueno, tendrá que estimarlo, pues, lo único que le queda, tendrá que estimarlo, pero todavía no le paga. Ya están en la liquidación y aún no le pagan una de las valorizaciones. Bueno, ahí ya no sé pues qué se podría hacer en ese escenario, porque eso no lo indica el reglamento. ¿Ya? Y en resumen, en la liquidación no lo ha considerado, porque no le han pagado. ¿No? Si bien es cierto, él presentó el informe de valorización, pero no le han pagado. Se asumirá, pues, el contratista, digamos, ¿cómo le llaman un término cuando no contesta? ¿No? Debe haber asumido la valorización y debe haber asumido también el factor acumulado del día de pago de la valorización, ¿no? Eso es lo que debe haber considerado. ¿Ya? Ya tendrá que reclamar el saldo a favor, ¿no? Y la valorización que está pendiente. Es lo único que puede hacer. Ahora tendrá que rezar 100 Ave María y 500 Padres Nuestros para que la entidad le pueda pagar. Y peor todavía, si tiene mala suerte, cambian de gestión, entra la nueva gestión y más seguro va a decir, bueno, ¿por qué yo le voy a pagar al contratista? Y esto corresponde a la anterior gestión. Y finalmente el contratista se queda en el aire. Bueno, eso ya es normal, ¿eh? Eso es frecuente. ¿No? En relación a la liquidación no le han pagado, han pasado pues años y no le han pagado su liquidación al contratista.
Eso debe, claro, si bien es cierto, no está considerado en el reglamento, pero sí está indicado en el contrato o en la base, ¿no? Que una vez que el contratista presente la liquidación, si hay un saldo a favor, se le pagará pues, después de tantos días, ¿no? Pero eso debe estar considerado en el reglamento. ¿En quién recae la responsabilidad de corregir la fórmula polinomial en caso de advertir un error? Bueno, ya le dije. El único que puede corregir la fórmula polinómica es el proyectista. ¿Ya? Si el proyectista pues, no quiere hacerlo, ya la entidad pues, sancionará al proyectista de manera administrativa, no sé, verá la forma como lo sanciona. Y en su contrato de consultor o proyectista dice pues, que está en la obligación, es responsabilidad de él, contestar todas las preguntas que le formule la entidad o el contratista o el supervisor. Esa es su responsabilidad de él. Él no puede evadir esa responsabilidad. Entonces, si no lo responde, la entidad pues toma una decisión, contratará a otro proyectista, designará a un integrante de la oficina técnica o le irá pues al supervisor para que corrija la fórmula polinómica. Pero más seguro ya en la etapa de liquidación lo va a corregir pues cualquier ingeniero de la oficina técnica que designe la entidad de manera formal. ¿Ya? A ver, vamos a las últimas. Acá, a ver. Y caramba, voy a contestar una y aparecen otras. A ver, acá hay una. ¿Qué se presenta en la liquidación por parte de la supervisión? ¿Cuál es su sugerencia? Bueno, eso ya está estipulado en su contrato. ¿No? ¿Qué va a presentar? Bueno, la documentación que ha presentado en cada uno de sus informes de valorización, así como el contratista, ¿no? Si la liquidación no se presenta en el plazo de la entidad, puede contratar a otro. Claro, pues claro, eso ya lo acabo de mencionar. Y no lo digo yo, lo dice el reglamento, ¿no? Que si el contratista no lo elabora, el que lo va a elaborar va a ser el supervisor, en primer lugar. ¿Ya? Si el supervisor, bueno, ya terminó su contrato, no sé, o su contrato solamente estuvo, digamos así, hasta la recepción, en primer lugar había una diligencia por parte de la entidad, porque el reglamento dice bien claro que el supervisor también presenta la liquidación. ¿Ya? Y la entidad puede designar, pues, como dice el reglamento al supervisor, como puede designar también un tercero. De repente se accidentó el supervisor, está en el hospital, no puede elaborar la liquidación, ¿no? O el contratista no lo elaboró, contratará pues a un tercero para que elabore la liquidación. Siempre tiene que darse una solución al problema. A ver, Darwin, terminamos con Darwin, una pregunta. Cuando una obra se atrasa y se adelanta el reajuste máximo a reconocer, es el programado, pero cuando salen reajustes negativos, ¿cuál se reconoce? Ya, interesante la pregunta que hace Darwin. Los reajustes no solamente son positivos, también pueden ser negativos. ¿Ya? Y en el caso de los reajustes negativos, si bien es cierto, ya siendo negativo, va a haber un descuento, se debe reconocer como valores absolutos, es decir, como si fuera positivo. ¿Ya? Porque ya en realidad ya le están descontando ya. ¿No? Va a haber digamos, si bien es cierto, hay dos negativos, ¿no? Siempre, entre esos dos negativos va a haber un mayor y va a haber un menor negativo. Entonces, considerarlo como si fuera valor absoluto. Pero siempre cumpliendo que la suma de los recursos reconocidos sea menor o igual que el programado, porque así lo dice el decreto supremo. Hay cantidad de preguntas. Si el proyectista no observa la consulta, se puede hacer acreedor a una sanción. Bueno, el acá no tiene que ver nada. Ya en relación al proyectista, no observe la consulta. Bueno, la entidad lo puede sancionar, pues, administrativamente o económicamente, ¿no? Y comunicará de repente al OCE para que no participe en otros concursos, ¿no? Y terminamos con Rubén. En la liquidación de obras se puede reclamar las penalidades que no corresponden y sustentar mediante informes técnicos las observaciones no llegadas a responder. A ver, en la liquidación de obras se puede reclamar las penalidades. Claro, pues si no se pagó la penalidad, por ejemplo, y la obra lo terminó fuera de tiempo, está sujeto a una penalidad. Si en la zona no hay señal, ¿no? Y se comunicó que ese cuadro no era físico, y el supervisor quería anotar, y el residente le impide la anotación, también está sujeto a una penalidad. Si no se le aplicó la penalidad al contratista en el momento oportuno, se puede hacer en la liquidación. ¿Ya? Entonces la entidad es la que, a través del supervisor, comunicará, bueno, según cuaderno de obra, quedamos en la penalidad, o las penalidades al contratista se van a considerar en la liquidación. Entonces se les contará al contratista en la liquidación. ¿Ya? No sé si a eso era la pregunta. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar. Con esto hemos terminado pues la sesión la quinta edición. Yo le voy a hacer entrega a la corporación del reglamento, el nuevo reglamento, el reglamento de la ley 32, para que ustedes lo vayan leyendo. ¿Ve? Creo que ya está en las redes sociales también, no sé si ya ustedes lo tienen, el nuevo reglamento. Muy bien, no sé si me escuchan.